importante, con puntos de vista diversos. A mí me ha publicado un trabajo sobre los servicios sociales en Cuba que era extremadamente crítico. Mi mujer que está aquí tenía dudas si me lo iban a publicar o no, y decía, en fe, que vamos a esperar a ver qué pasa, y lo publicaron. Y hay también una expansión muy notable de los blogs de los disidentes, de las canciones de reggae contestataria, de la pintura afrocubana crítica de la discriminación racial. O sea, que no quiere decir que esto sea como un glasnost en la época de Gorbachev, pero hay cierta apertura. Las reformas no estructurales, bueno, son más importantes que las otras, pero no cambian la naturaleza del sistema. Entre ellas está el acceso a los cubanos, los ciudadanos cubanos, a hoteles y restaurantes que les estaba prohibido. Porque claro, las tarifas son muy altas, solo aquellos que tienen un alto ingreso pueden acceder. Hay otro problema, y es que en Cuba los campesinos privados, pero también las cooperativas, etcétera, tienen que vender al gobierno parte de la cosecha a un precio que fija el Estado por debajo del precio del mercado. O sea que lo que están perdiendo cuando venden, si lo vendieran al mercado, ganarían más. Eso se llama acopio en Cuba. Y el problema era que no solo que el Estado le pagaba menos que el precio del mercado, sino que además no le pagaba. Entonces se acumuló una deuda por muchos años y esa deuda ha sido pagada. También ha habido un aumento en los precios del acopio porque eran muy bajos. No quiere decir que se aproximen todavía a los precios del mercado, pero son en algunos productos mayores de lo que eran antes. Y la venta de insumos. Se acaba de anunciar ayer una ley que se crea una empresa mayorista en un municipio, es como un experimento en que van a competir el Estado con las cooperativas y el sector privado. La verdad que va a haber un problema de competencia. Yo pienso que el sector privado no va a tener preferencia. El transporte privado, tanto de carga como de personas, también se autorizó en el 2008 y ha habido aumentos nominales de salario, pero hemos visto que cuando se ajustan a la inflación es un 27% de lo que había en el 89. Y por último, la reforma de pensiones, un tema que me toca muy de cerca porque mi especialización en realidad es sobre política social y se aumentó la edad, que era muy baja, eran 55 la mujer y 60 el hombre, 5 años para cada género, y además aumentaron las contribuciones, etc. Entonces, vamos a las reformas estructurales. Y lo primero es la llamada actualización del modelo económico. Así lo llaman los acuerdos del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril del 2011. Bueno, ¿qué es la actualización del modelo económico? Yo digo que los gobiernos saben exactamente hacia dónde van. Y la prueba de esto es que hace unas semanas el Consejo de Ministros ampliado encargó a un equipo que defina qué es ese modelo. Pero es que han pasado ya 2 años desde el Congreso de abril de 2011. Entonces, yo digo que esto son reformas en busca de un modelo que es indefinido todavía. Eso es un problema muy difícil porque todavía no se ha definido exactamente lo que se quiere. Los acuerdos claramente dan predominio al plan central sobre el mercado y a la empresa estatal sobre la empresa no estatal. En Cuba no se usa la palabra privada, usan no estatal, que implica cooperativa, trabajo por cuenta propia, usufructo y otras formas similares de asociación. Otro tema muy peliagudo es el fin de racionamiento. Lo que se ha hecho es sacar alimentos, especialmente de la libreta, que se venden ahora a precio de mercado. Estamos hablando de 4 o 5 veces el precio subsidiado que tenían bajo la libreta. La eliminación de la dualidad monetaria, porque hay 2 monedas en Cuba. Había 3, porque estaba el dólar, pero ya después se sacó de la circulación. Hay una moneda que es el peso nacional, o el CUP, y el peso convertible, que en realidad no es un peso convertible porque el valor se fija unilateralmente por el gobierno de Cuba, no se transa en el mercado internacional como se transa el euro, el dólar, etc. Un CUC, un peso convertible, equivale a 24 pesos nacionales. Los sueldos se pagan en CUP, pero si usted va a comprar, digamos, a una tienda por divisa, tiene que pagar en CUC. De verdad que es un problema muy serio. Hay una segmentación del mercado en Cuba por la dualidad monetaria, pero es muy difícil resolverlo. El usufructo, ha habido 2 leyes, me voy a referir a ellas, así que no lo saben. Después,
en todos estos años de revolución había una cosa que se llaman gratuidades, o sea, una serie de cosas que se daban gratis, además de los servicios sociales como educación y salud. Esas gratuidades han sido gradualmente desmontadas por Raúl Castro. Les voy a dar un ejemplo. Fidel, a principios de los 2003-2004, creó en 2 años 3.000 universidades municipales. No, estamos yendo bien, no es que me equivoqué. 3.000 universidades municipales. Imagínense cómo es posible hacer esto. Claro, la calidad de la enseñanza a nivel superior cayó notablemente. Esto está prácticamente liquidado. Después tenemos tenemos la secundaria en el campo, que era una de las cosas de Fidel, se terminó. Hubo un problema con los maestros porque los salarios son tan bajos que muchos se dedicaban a otras cosas. Y entonces crearon un programa de maestros emergentes que se entrenaban con mucha rapidez, pero que tenían muy bajo nivel profesional. Eso se terminó. El trabajo, la brigada de construcción de vivienda se terminó. Y podía haber una larga serie de cosas, de ideas de Fidel que eran irracionales y que no tuvieron efecto y que han sido desmontadas. Y los servicios sociales, como les digo, son muy caros y están siendo recortados, así, los presupuestos. Bueno, también mencioné que hay entre 1.3 y 1.8 millones de empleados estatales que hay que despedir, y para poderlos despedir hay que crear empleos no estatales, especialmente del sector privado. Cuba había prohibido la compraventa de vivienda desde la ley de reforma urbana de 1960, y eso se ha restablecido en el año 2011. También la venta de automóviles, que estaba prohibida. Una reforma importante de complicaciones políticas y económicas es la ley migratoria del 2012. Ustedes han visto o han oído, tengo entendido que la oí hace unos pocos días, a Giovanni Sánchez, pero hay toda una serie de disidentes que han salido de Cuba y que han recorrido el mundo. La reforma tributaria del 2012 es importante. Por primera vez establece en Cuba un impuesto progresivo al ingreso. El sistema impositivo de Cuba era muy regresivo porque se basaba fundamentalmente en el impuesto a las ventas. Y por último, la creación de cooperativas de producción no agrícola y de servicios en 2012. Así que estas son las reformas fundamentales. ¿Hay alguien que esté llevando el tiempo? ¿Cuánto de verdad? Entonces, primera, la más importante, Cuba es un país que importa aproximadamente 1.500 a 1.600 millones de euros en alimentos anuales. Eso es un costo extraordinario, esos alimentos se pueden producir en Cuba. Entonces, ¿cuál es la reforma agraria, podríamos decir, cubana? Radica en lo que se llama el usufructo. Esto viene del latín, quiere decir el uso de la tierra y la apropiación de los frutos, pero no la propiedad. La propiedad sigue siendo del Estado. Lo que se da es la tenencia a la tierra para cultivarla. Se han repartido hasta fines del año pasado 1.5 millones de hectáreas a 174.000 personas. Esto todavía representa 58% del total de la tierra estatal ociosa, o sea que queda todavía bastante, casi la mitad de la tierra no se ha repartido. ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Ha habido 2 leyes de usufructo en Cuba, decretos leyes, uno en 2008 y otro a fines del 2012 que entró en vigor en enero de este año. En 2012 la cifra que tenemos es de 2,5%. Pero en el primer trimestre de este año, las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística indican que la producción agrícola no azucarera cayó en 7,6%. Entonces, ahí hay un problema que voy a discutir después. Las cifras que tenemos de la superficie cultivada demuestran que la superficie en el sector estatal y cooperativo se contrajo, se redujo, mientras que se extendió en el sector no estatal, es decir, en las cooperativas y en el usufructo. ¿Cuáles son las mejoras de la ley del 2012 sobre el 2008? Primero está el tamaño de la parcela, que se quintuplicó. Todavía es pequeña, pero subió de 13 a 67 hectáreas. El contrato sigue igual, 10 años. O sea, es un contrato por 10 años que puede renovarse, pero también puede cancelarse.
Sin embargo, el Estado y las cooperativas tenían 20 años, el doble que las personas, y se aumentó a 25 años. Es una indicación clara de que hay una preferencia del sector estatal y cooperativo sobre el privado. Sin embargo, el mayor número de recipientes del usufructo han sido personas. Ya mencioné 124.000. Otro problema que había es que no se permitía en la parcela la construcción de una vivienda ni un establo. Y esto era un problema, porque el campesino podía estar viviendo a 5 o 6 kilómetros, tenía que ir todos los días a la parcela. Después, al final del día, ¿qué hacía? Si tenía cosecha, no lo podía proteger. Si tenía aves de corral, si tenía cerdo, no podía guardarlo. Ahora se permite un establo y más de una vivienda. También puede plantar bosques y árboles frutales. Si el contrato se cancela antes, la ley no era clara sobre quién se quedaba por inversión hecha por el usufructuario. Podía ser, se la quedaba el Estado o se la reembolsaba a los usufructuarios. La nueva ley establece claramente que el Estado hace la tasación, claro que lo deja a la discreción del Estado, y debe de reembolsar a los usufructuarios si no renueva el contrato. Antes no había derecho a la herencia del usufructo, ahora los familiares pueden heredar tanto el usufructo como la inversión hecha por el usufructuario. Y por último hay una apertura del microcrédito, aunque muy reducido, vamos a ver, y también por primera vez pueden tener cuentas bancarias que no las tenían antes. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que quedan todavía en la ley de 2012, que empezó en enero de este año? Bueno, si no se cumplen las obligaciones, se termina el contrato, no se renueva. Estas obligaciones incluyen que hay una productividad adecuada, que también se deja a discreción del Estado, y también que el campesino o el usufructuario cumpla con el acopio, esa venta que deben de hacer a precio por debajo del mercado. También por necesidades estatales o razones de utilidad social. Una cosa nueva que hace la ley, que en mi opinión es más restrictiva, es que obliga a los usufructuarios a vincularse a una cooperativa de las que están más controladas por el Estado, como la UPC, o a una entidad estatal, lo cual a mí me parece un absurdo, porque está reconocido por los economistas cubanos y por la crítica oficial en los periódicos de Cuba que ambos tipos de organización agrícola son ineficientes, por eso el usufructo. Y sin embargo se le obliga a vincularse a los efectos de recibir insumos como semillas, aperos de labranza, así como también para comercializar los productos. El marabú es una planta espinosa muy difícil de extraer y el 50%, más de la mitad de las tierras en usufructo están cubiertas de marabú. El 77% de los usufructuarios carece de experiencia en la agricultura. El Estado fija el precio del acopio, como ya les dije, porque va al precio del mercado. Hay fuertes restricciones para contratar trabajadores no familiares. El tamaño de la inversión se limita a un 1% de la parcela. Otro absurdo, porque el interés del Estado sería aumentar la producción agrícola. A mayor inversión, mayor producción, pero hay un límite, siempre hay la preocupación de la concentración de la riqueza. Vamos a verlo también con el trabajo por cuenta propia. Los microcréditos estatales son muy insuficientes. Hay normas extremas. Mi primer entrenamiento fue como abogado, me gradué aquí en la Universidad Complutense en el año 1958, y esta ley, que hay un decreto ley especial solo para regulación, es decir, algo impresionante, es el triple del tamaño de la ley de usufructo. Y la última cuestión es que si usted quiere, por ejemplo, extender el contrato o quiere aprobar la inversión, tiene que pasar por todas estas regulaciones tan complejas. Bueno, debido a todo esto, entre el 33 y 54% de la tierra distribuida no está en producción. Y ya hemos visto que la producción agrícola hubo una caída en 2010, después hubo un aumento y una caída en el primer trimestre de este año. O sea que hasta ahora no hay efectos claros del usufructo en Cuba. Bueno, el segundo tema que me parece de gran importancia es el excedente de mano de obra estatal.